Bienvenidos. A esta hora por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Muy buenos días, qué rico que nuevamente podamos comenzar esta franja del radioconsultorio después de un receso en temporada de fin de año. Feliz año para todos nuestros oyentes, este espacio que en directo los acompaña todos los jueves por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Lo originamos en la ciudad de Medellín, en el bello edificio del San Ignacio, Paraninfo, conocido por la gran mayoría de las personas. Estamos llevándoles a ustedes esta señal a otras regiones, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, estamos en el oriente, en el suroeste, en el occidente y en Medellín nos sintonizan en los 1410 amplitud modulada. Gracias también al uso de las nuevas tecnologías nos pueden seguir a través de nuestra señal en internet en www.udea.edu.co y también los invitamos para que estén muy pendientes en nuestra cuenta en Twitter @emisoraudea. Qué rico entonces estar con ustedes nuevamente en este espacio. Estará con ustedes en la asistencia técnica desde Medellín, Dagoberto Paternina, este radioconsultorio que corresponde a la Escuela de Microbiología, que todos los jueves está entonces entre las 10 y las 11 por el Sistema de Radio Educativa, que cuenta con la coordinación de la profesora María Eugenia Mejía. Qué rico tenerla, profesora, bienvenida. Muchas gracias, Nidia, qué rico estar de nuevo aquí, me siento muy agradecida con la vida de que me haya permitido volver. Sí, señora, gracias a Dios. Entonces, comenzando un nuevo año con muchísimas cosas para contarle a nuestros oyentes, muchísimas reflexiones para hacer, muchos elementos desde la academia para aportar frente a problemáticas y situaciones muy concretas de nuestra cotidianidad. Y hoy sí que tenemos un tema bien interesante. Hoy tenemos un tema muy interesante que es continuación, podríamos decir, de unos temas que empezamos a manejar el año pasado a finales, pero que por las vacaciones colectivas pues fue imposible continuar. Estábamos hablando de las masculinidades, de las nuevas masculinidades y cómo se relacionan con las mujeres, esos nuevos masculinos que esperamos tener, que ya nuestro invitado nos va a hablar de eso, y cómo era esa relación ancestral, no digamos patriarcal, pero sí ancestral, que manejaban los masculinos antiguos, porque sueño que ahora ya sean nuevos todos. Precisamente el encargado de hacer toda esta reflexión con nosotros y compartir toda la experiencia que tiene frente al tema, su conocimiento, su cotidianidad también en ejercicio de su profesión, es el doctor Carlos Mario Sánchez. Él estará con nosotros en los próximos minuticos también resolviendo inquietudes de nuestros oyentes. Él es un sexólogo de la Universidad de Alcalá de Henares de España, además experto en violencia de género y por supuesto en este tema de masculinidades, que hoy será nuestro eje central de conversación. Qué rico tenerlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nidia por la presentación y a la doctora María Eugenia por permitirme compartir con ustedes, porque más que experto vamos a hacer un diálogo de experiencias de mujeres, de hombres, frente a la relación de ambos sexos. Exactamente, esa es la idea de este programa. Queremos reiterarle a los oyentes que los micrófonos están abiertos también para que ustedes puedan participar, que tenemos una línea telefónica para que nos llamen, es el 219-9845. Qué rico entonces que aprovechemos la presencia del doctor Carlos Mario Sánchez para que podamos indagar sobre esas cosas que hacen parte de la cotidianidad, pero creo que desde la academia, desde la experiencia que tiene el doctor Carlos Mario nos puede aportar muchos elementos de análisis para entender esas noticias que hacen parte de nuestra cotidianidad y esas vivencias propias también que tenemos frente a ese relacionamiento entre ambos sexos. Reiteramos la línea 219-9845. Vamos a una pequeña pausa para comenzar, profesora María Eugenia, con el desarrollo entonces de nuestro tema. Excelente. Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada. 219-9845. Llámenos y consulte sus inquietudes en el 219-9845. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer.
De 4 a 5 de la tarde, todos los jueves, encienda la radio y participe en el Radio Consultorio de Religión. Participe con sus inquietudes sobre la interpretación de la Biblia y todo lo relacionado con las religiones del mundo, tratadas en forma académica y sin fanatismos. Recuerde sintonizar este programa los jueves a las 4 de la tarde por esta frecuencia de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada. 219-98-45. Llámenos y consulte sus inquietudes en el 219-98-45. Comenzamos entonces ahora sí, profesora María Eugenia, y también a nuestro invitado, el doctor Carlos Mario Sánchez, pues con este tema de las nuevas masculinidades, un término que creo que cada vez se va apropiando más en nuestro léxico, pero que no sé hasta qué punto entendemos realmente lo que significa este concepto. Sí, y yo pienso que para conocer lo que es nuevo tenemos que saber de dónde viene, qué es lo viejo. Obvio, ¿qué es lo que realmente es nuevo? Porque cuando nosotros hablamos de masculinos, estamos hablando pues generalmente a través de la historia, digamos, de esos hombres que salen a la guerra, de los cazadores, de los dominantes, de los jefes de tribus, de los jefes de manada, de los jefes de casa, de los papás regañones, de los maridos infieles, golpeadores. Celosos, posesivos. Celosos, pero también estamos hablando de hombres buenos, trabajadores, decentes, que dejaron un legado en una historia que sus hijos quieren imitar, que sus madres, sus esposas y sus hijas respetan, porque se lo han ganado. Pero, ¿por qué la masculinidad tuvo que ser violenta en algún momento? ¿Por qué ese posicionamiento desde la violencia? ¿Qué pasa ahí? La masculinidad se fundó como una relación de poder. Y ahí viene a hablar de género. Es qué se le atribuye al hombre y a la mujer como característico de ellos. Pero eso es una creación social. O sea, creamos que a la mujer y a los hombres le corresponden a características que son inamovibles, propias, casi biológicas, estáticas, y eso no es cierto. Entonces se creó esa jerarquía de lo que llamamos género. Y se le dan unos atributos típicos que todavía conservamos. El hombre es fuerte, recio, poderoso, proveedor. La mujer es sumisa, tierna, cuidadora, recatada. Entonces al dar esas diferencias y al establecerlas culturalmente, difícil romperlas. Perdóname, no te molesta que te esté interrumpiendo en el momento. Bueno, hay algo. Me estás describiendo dos orillas del río, ¿no? Sí. Pero ambas tienen cosas muy buenas, muy positivas. Pero no son, digamos, exclusivas. Uh-huh. Al ser exclusivas, estamos limitando al otro. Entonces al hombre no se le permite ser lo que es la mujer y a la mujer no se le permite ser lo que es el hombre. Perfecto. Y eso es violencia de base. Porque una mujer que quiera ser trabajadora, emprendedora, en muchas épocas, y todavía sucede, pero pasó en toda la antigüedad que estábamos mencionando, era una mujer que violentaba el sistema. Y al violentar el sistema era reprimida con violencia. Entonces podemos hablar de las brujas en el medioevo, una mujer que tenía poder y conocimiento de la ciencia médica básica, de las plantas, era reprimida, asesinada, escondida. Y el hombre que era sensible, el hombre que era artista en ciertas formas, o era sensitivo, era reprimido también y mal tachado. Por eso la masculinidad, que es lo que me preguntabas, yo hablaba de género, pero ahora vamos a masculinidad, se fundó en 3 cosas básicas. Primero, en la negación de que se era un bebé, ya se era un adulto. Entonces, el niño es la primera negación de la masculinidad. Ya no soy un niño. Ya puedo tomar decisiones, asumir compromisos, y yo soy dueño de mis acciones. La segunda es que no soy un homosexual. Es la otra afirmación de la masculinidad. ¿Por qué? Porque el homosexual es el hombre que no llegó a ser hombre, según esa visión. Uh-huh. Es el que teniendo el sexo masculino o el sexo de hombre, no es capaz de asumirlo como debería ser, en ese deber ser que se imagina en la cultura. Y el tercero, que no es mujer, porque incluso viene desde la antigüedad, la mujer es el hombre incompleto. Es un hombre que no llegó a ser. Entonces tenemos 3 negaciones sobre las que se afirma la masculinidad. No soy niño, no soy homosexual
no soy mujer. Y frente a esos tres, toda la diferencia, todo lo que no se parece al hombre, es inferior. No soy niño, no soy homosexual, no soy mujer. Entonces, ¿qué soy? Esa es una muy buena pregunta. Soy un hombre. El hombre se construye de la negación de la diferencia. O sea que entonces el hombre es una construcción. Es una construcción social. Simplemente social, Lo basada en masculino, negaciones. más bien, porque el hombre es otra. Sí, wow, sí, hablemos del hombre social, del hombre, Sí. no del hombre biológico, sino del hombre social. Entonces, el hombre se construye a partir de negaciones. A partir de negaciones. Entonces, Y de se miedos. pasa la vida reafirmándose. Reafirmándose porque niega al otro o porque se pone o se sobrepone al otro. Vamos comprendiendo muchas cosas. Además que esto ha sido, digamos, una generalidad en todas las culturas, o sea, eso siempre ha estado presente en todas las culturas, o existe en algún lugar de este planeta, algún sitio donde el hombre no tenga el papel que tenemos hoy en nuestra sociedad contemporánea. Existen culturas, sobre todo raizales o culturas tribales que han entendido lo de la equidad, pero no es una equidad como la hemos planteado nosotros en Occidente, que es una equidad de reivindicación de derechos a través de movimientos políticos, sino de una igualdad frente a lo que hay que hacer, sobre mi ser como persona. Entonces, mi ser cuidador, hay papás y mamás que cuidan por igual. La maternidad no existe como concepto, porque los hijos son de ambos, no solo de ella. Esa creación biológica de la maternidad no es cierta. La maternidad no va ligada a lo biológico ni a parir, va ligado a cuidar, acompañar y estar en el proceso. Entonces hay culturas que lo hacen y ahora culturas que estamos intentando hacerlo. De ahí a las nuevas masculinidades que ahorita vamos a hablar de ellas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita porque tenemos un oyente en línea que a esta hora quiere hacer parte entonces de esta reflexión con el doctor Carlos Mario Sánchez. Reitero, él es sexólogo de la Universidad de Alcalá de Henares, experto en violencia de género y masculinidades. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Gracias, buenos días, con Lucía Vázquez. Doña Lucía, qué rico tenerla, bienvenida. Bueno, yo lo que les quería preguntar, se hacen muchas campañas contra la violencia de género, pero ¿no será que es que eso viene desde por allá, de la cultura anterior, que es que si la mujer no quiere ser madre y esposa, entonces hay que darle duro? Muchas gracias. A usted, doña Lucía, muchísimas gracias por participar. Reiteramos la línea telefónica, el 219-9845, para que aprovechemos entonces la presencia hoy en nuestra cabina del doctor Carlos Mario Sánchez. Las violencias de género no son nuevas. Las violencias contra las mujeres, que me gusta más ser claro con la palabra mujeres, no es algo nuevo. Cambiarlos nos corresponde a través de la educación. Sacar leyes al respecto facilitan algunas acciones o procesos, pero lo que tenemos que es educar. Y el proceso no es inmediato, o sea, el resultado no se va a ver mañana ni 15 días, así le apostemos todos los millones de pesos a una campaña. Pero si trabajamos con los jóvenes y con los menores y en nuestra casa cambiando ciertos hábitos, esa mujer que fue castigada, que fue violentada por no responder, va a entender y se va a empoderar para saber que ella es un sujeto de derechos y un sujeto que puede educar a sus hijos para que del hogar no se sigan replicando los modelos patriarcales, heteronormativos y muchas cosas. Eso es cierto, o sea, podemos entender que digamos, los defectos que puedan tener los masculinos y los femeninos, no es una huella de DNA, o sea, no es algo que está grabado en el ser humano, sino que es una huella cultural, es una huella educacional lo que se va quedando. Pero cuando nosotros tratamos de intervenir una sociedad basada en cultura, la intervención basada en cultura, nos chocamos con una serie de imaginarios y con una serie de atavismos que cargamos todos los seres humanos a través de la vida, que fue lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo mi abuela, lo que me dijo mi tía, lo que mi mamá hacía, lo que mi papá hacía. Esas cosas dejan, sí, una impronta grande en la vida de cada persona. Yo pienso que si lo que pensamos es a través de la cultura intervenir una sociedad para generar nuevas masculinidades y nuevas feminidades, porque la mujer también tiene que empezar a empoderarse de lo que realmente se ha logrado y se ha conseguido hasta ahora, también se necesita un apoyo interinstitucional para que esas cosas realmente se den. Porque mira que, por ejemplo, nosotros vemos en la radio, oímos en la radio o vemos en la televisión permanentemente noticias que lo dejan a uno frío. Bueno, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la justicia de este país?
niñas que son violentadas sexualmente casi que sistemáticamente, que ponen los denuncios, que las mamás van y reclaman y gritan y lloran ante todos los tribunales habidos y por haber. Y que no pasa nada. Y no pasa nada. Me voy más atrás. Como se replican los modelos de masculinidades machistas en los medios de comunicación, en la publicidad y las novelas. Exacto. Y en el cine. Sigue replicando y sigue ofreciendo mantener ese concepto. Entonces vemos la novela, la mujer que está dedicada a la casa, que solo tiene que cocinar, que no puede trabajar, que lo sostiene un marido posesivo, celoso, y seguimos viendo esas novelas y seguimos replicando eso y seguimos aprendiendo eso. Y la publicidad, la mujer como objeto sexual, objeto de uso, ni siquiera como sujeto, la mujer sigue siendo objeto. Esos son modelos que sí tienen que intervenirse, y ahí sí debería ser una acción positiva desde la legislación y desde los movimientos y desde los generadores de opinión pública, de que no se puede permitir eso. Es que era lo que tú decías ahora, o sea, la educación es importante, pero ¿educación desde dónde? ¿Y quién la da? ¿Y quién la sustenta? ¿Y quién la soporta? ¿Y quién la continúa? ¿Y quién hace que realmente penetre a una comunidad esa educación? Porque tú puedes tener en tu cátedra que tú das en los diplomados que haces como docente maravilloso de todos estos diplomas que tú manejas, das una cantidad de información, pero se la damos a gente que ya está sensibilizada y a gente que va y busca la información. Pero la gente que no tiene esa sensibilización es la gente que la necesita realmente. Por ejemplo, mira estos reality maravillosos que tienen estos canales que penetran nuestros hogares a las 8 de la noche hasta las 12 o 1 de la mañana, donde está todo el mundo sentado ahí. Que el espectáculo de las dos mujeres agarrándose del pelo y peleando por ahí. el amor de Dios, que es esa manera de pensar que el ser humano se pueda convertir en algo tan denigrado por un medio de comunicación. Tan visto, y que al pueblo, o sea, a Colombia entera, vote por la que más duro dé, por la que más insulte, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, y es triste porque el poder lo tenemos en la mano, tenemos un control remoto para hacer, pero para es pasar que un canal. el poder no es el control remoto, el poder está en el cerebro. Sí. Ahí es donde está el poder, y ese es el que no ejercemos, ¿cierto? Entonces, a mí me preocupa mucho cuando hablamos de esto, de masculinidades o de feminidades, si realmente sí hay un cambio, porque hace poco se fundó la organización del machismo, ¿cómo fue? El movimiento machista colombiano en el Casanare. Exactamente. Y tú oyes lo que dice el señor, con todo el respeto, lo que ese señor dice. Pues, y tiene seguidores. O sea, porque que uno dijera, se fundó, pero es un pobre loco que está hablando en el desierto. Y los medios de comunicación le hacen el eco. Exacto. Ahí hay un problema ético también frente a los generadores de opinión pública. Aquí hay un programa como este que habla del tema, pero los programas que buscan rating, los programas que buscan rentabilidad, se les olvida. Las emisoras juveniles ahora se encargan, y digo juveniles, yo no soy viejo, pero y las escucho, pero de burlarse de la diferencia también, de la gorda, del que tiene otro color, del homosexual, de quien no tiene cierto nivel educativo, entonces habla limitado, no pronuncia bien una S o una C, y se encargan de ridiculizar. Y las sanciones son irrisorias. No es sanciones hechas de medio salario mínimo al año, pues eso no tiene ningún sentido. No hay un control realmente, pero tampoco hay una generación de opinión pública que ejerza presión. Yo admiro algunos países del norte, porque cuando se genera opinión pública realmente se presiona. Aquí no hemos podido generar opinión pública ni siquiera frente a violencias extremas como movimientos armados. Entonces desplazamos temas también muy importantes como estos que ni siquiera están en la agenda pública. Hay un hecho que yo comento y comenté el año pasado varias veces, y espero que este año tenga la oportunidad de seguirlo comentando. Y es que cuando nos ganamos la medalla olímpica en ciclismo, se paralizó Colombia. Todo el mundo estaba en los televisores de todos los centros comerciales, de las universidades, de todas partes, viendo a Mariana Pajón, que la aplaudo, la respeto y la valoro, y me parece lindo lo que hizo esta niña tan hermosa, pero en la noche, y todo el mundo se paralizó, y todo el mundo aplaudía, y la gente lloraba, viendo cómo Mariana Pajón se ganó esa medalla tan maravillosa. Ese mismo día por la noche, nos mostraron en la televisión, en un noticiero, cómo el esposo mató a la esposa delante del hijo en un parqueadero en Bogotá. Sí. Nadie,
hizo ningún comentario al respecto. Doctora, tenemos una llamada incluso de un oyente, pero esa reflexión es muy válida y la vamos a retomar porque la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación es muy grande y creo que es que solo es fijarnos en los ejemplos de las ediciones de los noticieros ayer y las de hoy y tenemos miles para escoger. Vamos a darle paso entonces a nuestro oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Livia. Doña Livia, ¿usted desde dónde nos está llamando? Desde el Santuario, Antioquia. Qué rico entonces el Oriente presente también en esta emisión del Radio Consultorio. ¿Qué inquietud tiene usted para el doctor Carlos? Pues no, me parece, o sea, por puras situaciones de la vida, los he escuchado a ustedes, ¿cierto? Y me parece un programa espectacular. Ojalá lo escuchen muchas personas que tienen tantos problemas de falta de respeto, pues con todas las cosas de la vida, o sea, con lo que ustedes dicen, el color, con los defectos, con el gordo, el flaco, el que tiene espinillas, todo eso hoy en día es una problemática muy tremenda. Pero yo pienso que esos valores se adquieren en el seno de un hogar cuando uno le enseña a los hijos el respeto por la otra persona, la consideración, no burlarse pues de la otra persona porque pues, por ejemplo, el hecho de que se cayó, jaja, qué risa, ¿no? O porque tiene la nariz así, o eso nace en el hogar, desde muy pequeño enseñarle al niño el respeto por la otra persona y la consideración, ponerse en el lugar de la otra persona. Y pues gracias por escucharme. No, a usted, doña Livia, por llamarnos, muchísimas gracias. Enriquece nuestro programa con sus aportes. Muchas gracias. Doña Livia, le comparto algo adicional porque me gusta mucho lo que dice frente al respeto. Otra cosa que hay que cultivar en los hogares es los roles, el papel. Porque cuando estamos en nuestro hogar definimos desde a veces la mamá y el papá, al niño le corresponde esto y a la niña esto. Y los niños y las niñas son iguales. Desde lo biológico podemos decir que hay diferencias, desde muchas cosas, pero en derechos y oportunidades están iguales. Y en compromisos también. Entonces mandamos a la niña que, ay, se levantó su hermanito, vaya, atiéndale la cama. El niño tranquilamente puede atender su cama, o cocinar, o compartir con ella ciertos roles domésticos, porque desde la infancia no podemos crear subordinación. O sea, es más él que ella, ¿por qué? Porque va a ser el productor, ya no pasa. Va a ser el proveedor, ya no es cierto. Pasó en otras épocas de nuestros abuelos que el que era proveedor de la casa era el abuelo. Pero ya las mujeres están en igualdad de condiciones para proveer un hogar, a veces hasta mejor, porque estudios hablan de la capacidad de las mujeres incluso superiores, que ya algunos hombres se van poniendo nerviosos. Entonces eso va también desde el hogar, es generar que esas diferencias no son reales, que esas posibilidades son por igual. Pero hay una cosa que yo pienso que debemos darle el giro a esa apreciación, y es lo siguiente. Está muy bien que la mamá le dice a la niña, vaya, atiéndele la cama a su hermanito que se levantó. Esa para mí, mirándolo ahora como mujer adulta y defensora de los derechos de la mujer, no lo veo como una subordinación, sino como que al hombre lo estamos creando como un inútil social. Cuando el hombre sale y no tiene una mujer que lo sostiene, que lo mantiene, que lo tiene bien, el hombre se convierte, generalmente se choca contra la pared. Es terrible. Le da duro, tiene que aprender a subsistir, porque es que no es lógico que si yo como no sepa cocinar, que si yo me visto no sepa planchar, no sepa lavar mi ropa. Eso es elemental subsistencia. Y lo que pasa es que las mamás pensamos o piensan que educar hijos así les estamos dando una supremacía al hombre por ser el hombre, pero al contrario, los estamos convirtiendo en inútiles totales. Y las niñas de ahora no están dispuestas a mantener inútiles. No están dispuestas, y aplaudo eso. Yo también quería hacerle una pregunta al doctor Carlos Mario, y es lo complicado, ya que estamos hablando del tema de la educación como fundamento para darle elementos a los seres humanos en aras a esa igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Cómo se ve afectado este proceso de formación cuando hay padres separados? Porque eso es otra situación que estamos viviendo actualmente, y es que muchos hogares están separando, entonces el papá tiene una forma de educar a su hijo y la mamá otra forma,
y generalmente no coinciden. Entonces lo que el niño escucha en semana con la mamá es una cosa completamente diferente a lo que vive y a lo que escucha el fin de semana con el papá. Esas contradicciones también terminan siendo un obstáculo para la formación de seres humanos, digamos, íntegros, porque no hace que los papás estén, generalmente cuando están separados es porque ya no tienen una buena relación y no se alinean hacia el mismo sentido para la educación de los hijos. Eso también va a generar muchos problemas a futuro. No solo hablando de masculinidad, sino en cualquier tipo de aspectos de la educación del menor sucede. Porque además de no querer trabajar en conjunto, pelean por conquistar al menor. Y al conquistar al menor se vuelven altamente permisivos. Entonces cada uno que tiene el menor trata de darle gusto, saltarse la norma que el otro impone. Entonces es un niño sin límites, sin barreras, sin restricciones. Es muy difícil lograr, digamos, disciplina, autonomía y ciertas cosas con ese tipo de menores. Y descargamos fundamentalmente la educación a los colegios. Pero colegios con 60 alumnos en un salón de clases es imposible lograr. Sin mucha instrucción, educación es imposible. Sí, es imposible, pero a mí me parece como que la inquietud de Nidia está más basada como en lo estructural de la personalidad del niño. Ajá. Cómo ese niñito que se está educando con unas, digamos, conceptos casi que diametralmente opuestos, porque así sucede a veces, porque a veces cuando hay padres separados no concertan la educación del hijo, sino que era lo que tú decías ahora, se dedican el papá a ganarse el afecto del chinchecito y entonces es permisivo, en cambio a la mamá le toca corregir todo lo que el papá no hizo en el fin de semana y se vuelve la tirana del paseo. Entonces viene ese pensamiento del niño de, bueno, es que mi papá es un bacán y mi mamá es una malvada, pues mira cómo me mantiene, ¿sí? ¿Cómo hacer para realmente que el niño desarrolle esa idea o esa capacidad de comprender esas dos polaridades? Porque le toca, es difícil. Es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Cómo hacerlo? Es el compromiso de la madre si no puede sola, tener que apoyarse con la institución educativa, con algo para comprender que el niño está enfrentado a ofertas y a ayudarle a encauzarle la oferta más correcta, si no sea la más gratificante en el momento. Además que el niño se vende al mejor postor también. Sí, entonces hay que ayudarle a que a decirle no todo lo bueno es bueno. O sea que estamos hablando del masculino antiguo, porque el nuevo masculino, ¿cómo obraría ahí? Entre las nuevas masculinidades hay nuevas paternidades. Exacto, eso me interesa. Y esa nueva paternidad derrumba el mito de lo que decíamos ahorita, que es el que la mujer está ligada a la maternidad y es biológico y es natural y hace parte de su esencia. El ser cuidador, el amar, el acompañar un proceso es absolutamente independiente de la biología. Es algo íntimo, es una relación íntima, puede ser hijo o no biológico, pero eso lo tiene cada ser y lo puede brindar. Hay quienes se niegan a la maternidad por una opción y hay quienes acogen la maternidad así biológicamente no pueden. Entonces hay papás muy paternos que pueden ser unos grandes educadores y pueden lograr altos índices de desarrollo, de compañía, de acercamiento a su hijo. Y es muy importante porque eso le da un equilibrio al niño en el desarrollo mental, afectivo, cognitivo, en todos los desarrollos, ¿no? Si bien ya no es necesario, como planteábamos en la psicología de los 80, los dos modelos parentales para el correcto desarrollo del menor, que si falta una figura entonces hay un vacío, porque ya modelos parentales los ofrece la televisión, no los mejores, el educador, alguien más de la familia, un abuelo. Tener un papá presente y un verdadero papá con una masculinidad nueva, no normativa, necesariamente violenta, la que estamos planteando, ayuda a enriquecer fundamentalmente el desarrollo de un menor. Encontrar un papá y una mamá dispuestos a acompañar ese proceso es magnífico para un niño. Si uno fuera a vender la idea de nuevas masculinidades, porque hay que venderla, es una idea que tenemos que empezar a vender. Esa idea de nuevas masculinidades, ¿cómo la venderías? La vendería con alejarnos a la idea patriarcal, a la idea del papá proveedor, castigador, cerrado a cualquier tipo de discusión, no dialógico. También a no tenerle miedo al cambio y ser capaz de asumir nuevos retos. Es una idea. Otra es deslegitimar que siempre prevalecen los derechos del hombre frente al de la mujer, porque no prevalece el derecho de nadie. Los derechos son derechos y eso significa que nadie está sobre nadie.
Sea niño, como decíamos ahora, sea homosexual, sea mujer, sea lo que sea, los derechos son los mismos. E integrar ese proceso a la vida y reforzarlo permanentemente. Porque no es escuché un discurso y lo repetí 3 veces. No, integrarlo a la vida no es fácil. Porque es que no hay una violencia, hay muchas violencias. Entonces hay violencia simbólica, hay violencia de lenguaje, hay violencia camuflada en estructuras. Es que esa violencia no es pegarle a la mujer o pegarle a los hijos. Es a veces no nombrarla, no tenerla en cuenta en una decisión. O un hijo no consultarle también decisiones que son propias de su vida. La infidelidad es una violencia. Es una violencia definitivamente porque hay un pacto. Y si se rompe el pacto, yo soy legítimo para romperlo, pero tú no. O sea, yo puedo ser infiel por ser hombre, por ser el masculino antiguo, pero tú no puedes. Hasta en la legislación se ve mucho machismo porque permitía hasta hace poco ciertas libertades al hombre y no a las mujeres. La violencia al lenguaje. O sea, estamos hablando permanentemente en masculino. ¿Y el femenino dónde está? Hay que encontrar ciertos neutros que nos permitan que todos estemos integrados. Eso es muy difícil porque uno le enseñaron a hablar y unos no le enseñaron a contar al otro y a la otra. Entonces, esa otra dónde está. Y las mujeres necesitan apropiarse también de su lenguaje y ser nombradas. Lo que no se nombra no existe. Entonces, si no las nombramos, las olvidamos, entonces están por allá ocultas. ¿No? Las mujeres están y tan presentes como nosotros, hay que nombrarlas también. Entonces, hablar de violencia no solo es pensar en sangre, en el golpe, llamemos a la policía, vamos a la comisaría de familia. Es en qué posición está la mujer en un hogar, en qué posición está la mujer laboralmente, en qué posición está la mujer en un espacio social, dónde está ella y qué, no qué le estamos dando, sino qué está asumiendo ella como su papel, porque hace parte también de su propia decisión empoderarse o no. O sea, no es un favor que le estemos haciendo a la mujer. Entonces todas esas violencias son permanentes y esas violencias hay que cambiarlas con lo que decíamos, es romper lo patriarcal hegemónico, es no tenerle miedo al cambio, es quitar esa prevalencia y romper esa prevalencia del masculino sobre el femenino o del hombre sobre la mujer e integrarlo definitivamente a nuestra vida, no solo como discurso, sino como acto permanente. Esa es una cosa muy interesante lo que estás diciendo y es algo que con lo que soñamos, yo creo. Sería de pronto el primer paso a la paz, porque las mujeres a través de la historia, incluyendo las guerras violentas que hemos vivido en este planeta que se va a salir de órbita por la cantidad de sangre que tiene encima, la mujer siempre ha sido botín de guerra. La mujer ha sido el premio al ganador y ha sido la manera de humillar al vencedor con sus mujeres. Es el desconocimiento de ese ser maravilloso, de esa capacidad de eje de desarrollo que somos las mujeres, porque somos quienes potenciamos el desarrollo, quieran o no. Entonces es algo que no podemos seguir ignorando. Y lo hablo por nuestras niñas, por nuestros niños, por toda esa generación que viene detrás de nosotros, que no puede seguir con estos estigmas que nosotros por debilidad, por desconocimiento o por cobardía les hemos estado dejando, ¿no?, a estos niños. Estaba viendo una página que me llamó mucho la atención, que se llama Colectivo de Varones Antipatriarcales. Es un colectivo argentino y ya hicieron su primer encuentro nacional en Mendoza, en Argentina. Ahí les dejo la inquietud para quienes se quieran mezclar, unir a esta página, me parece muy interesante y hay unas posiciones muy bonitas de los varones nuevos. Profesor María Eugenia, frente a lo que usted decía, el botín de guerra nos suena como a antigüedad, como a historia, pero lo vimos todos los días en nuestros barrios. Aquí las niñas bonitas del barrio muchas veces son presionadas para estar con el cacique del barrio, el jefe de la banda, el duro que llaman, y tienen que someterse a su autoridad. Entonces tienen dos opciones, una, o dicen que no, y hay violencia física y hay agresión a la familia, o dicen que sí, pero igual son propiedad de él. En ambos casos hay sumisión y violencia. Entonces siguen siendo botines de guerra. Sí, la mujer sigue siendo botines de guerra. Mire la denuncia de crímenes sexuales en guerra. ¿Cuántas penas han tenido? Nadie ha sido juzgado por eso. Nadie ha sido juzgado, es como si fuera algo inherente, algo propio, permisivo, como si las mujeres siguiéramos siendo objeto.
durante todas estas comunidades. Además, yo también quería hacer un llamado de atención, porque el profesor Carlos Mario lo decía al comienzo, y es que las mujeres debemos también asumir nuestros roles y hacer respetar también nuestros derechos. Frente a la situación que usted mencionaba de lo que ocurre, por ejemplo, en los barrios de Medellín, con los duros del barrio, también ocurre la situación inversa, que son las niñas las que en su proyecto de vida tienen estar con el duro del barrio para poder sentir un momentico el poder o tener esa figuración que quisieran, porque por ellas mismas no lo tienen interiorizado que lo pueden hacer y tienen que figurar a través de otro. Entonces ahí también va un poco ese tema y tiene mucha relación también con la educación, que era lo que mencionábamos y lo que nuestra oyente doña Livia decía, que tenía que ver con la formación también desde el hogar. Vamos a una pequeña pausa en esta franja de Radio Consultorio. Les recordamos a ustedes que nos pueden llamar a través del 219-9845. 219-9845 para que hoy hablemos sobre nuevas masculinidades con el doctor Carlos Mario Sánchez. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música para escuchar y conocer. Las voces, las canciones y los mensajes están en Cantares. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, escuchará destacados artistas iberoamericanos y sus producciones. Para mi loca vida, al mediodía. Sintonice Cantares de lunes a viernes a la 1 de la tarde. El sol regó la lluvia. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Los viernes a las 4 de la tarde, todas sus inquietudes relacionadas con el campo son tratadas por los especialistas de la Universidad de Antioquia en el Radio Consultorio de Ciencias Agrarias. Participe y escuche este programa los viernes a las 4 de la tarde en la emisora cultural Universidad de Antioquia. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música para escuchar y conocer. Si sabe de tango o quiere aprender más sobre este importante género musical, lo invitamos al programa Academia del Tango. Academia del Tango, por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, los domingos a la 1 de la tarde. Retomamos en esta franja del Radio Consultorio de la Escuela de Microbiología, que todos los jueves los acompaña entre las 10 y las 11 de la mañana por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, para nuestros oyentes en Medellín, 1410 en amplitud modulada. Hoy con nuevas masculinidades a cargo del doctor Carlos Mario Sánchez, sexólogo de la Universidad de Alcalá de Henares en España, experto en violencia de género y también masculinidades. Vamos a retomar algunas cositas de las que hemos mencionado en la primera parte de este programa, y él decía sobre las 3 negaciones que son la base pues como de la masculinidad, y es que el niño es la primera negación pues de esta masculinidad, que no soy homosexual, y la otra es que no soy mujer. También estamos hablando de que el hombre es una construcción de negaciones y de miedos. ¿Se está trabajando hoy en día sobre este tema? ¿Cómo estamos afrontando, si ya medianamente estamos identificando cuáles son esas falencias o esas carencias que tenemos? ¿Se está trabajando en esto? La verdad, Colombia es pobre en ese proceso. Hay países que nos llevan mucha ventaja. En equidad de género se ha trabajado particularmente en Medellín. Hablemos de Medellín. María Rosario Romero ha hecho una muy buena labor. En violencia de género, Gladys Ariza y Mara Viveros han hecho un buen trabajo. Lo que es participación de hombres en movimientos de mujeres, que me parece muy interesante. Un hombre vincularse a los procesos femeninos, a la reivindicación de derechos de las mujeres. Carlos Mario Piedrahita, un abogado de la ciudad de Medellín, ha hecho una muy buena labor.
y también con gestores de masculinidades, que fue un proyecto muy bonito que lastimosamente ahora parece congelado. Y también desde la capacitación y desde la teorización del tema están Denis Heldres, que ha estado aquí con ustedes, y Hernando Muñoz, que también han hecho esa labor. Pero diría que masivamente nos falta mucho tiempo. Podemos decir entonces que estamos en una sociedad donde pues hay discriminación de las mujeres, pero también hay insatisfacción por parte de los hombres. ¿No hemos encontrado como ese punto de equilibrio? A los hombres les da mucho miedo reconocer, pero la presión de las masculinidades, o más bien del género, de lo que nos dicen que tenemos que ser, también es una carga pesada para los hombres. Y en la parte de la sexualidad sucede. Seamos directos, a ver si me permiten por aquí, doctora María Eugenia. Y nos atribuyen ciertas responsabilidades y ciertas cargas. Por ejemplo, el hombre tiene que estar dispuesto a toda hora a estar ávido de su vida sexual. O sea, entonces es una carga que nos ponen a los hombres, porque si vos no querés estar con tu novia o con tu pareja en todo momento, es que estás fallando tu masculinidad. Entonces es una carga pesada. Otra carga pesada es que tenés que ser el proveedor. Entonces, ¿por qué siempre el hombre tiene que proveer? Aunque de esa carga se están liberando. Sí, pero entonces mira que eran cárceles o presiones desde el esquema de género o desde el esquema de masculinidad y feminidad, que también éramos víctimas. Siempre pagar la cuenta. ¿Pero víctimas de quién? De nosotros mismos y del sistema. No de las mujeres. No, pero las mujeres y los hombres éramos víctimas del sistema, porque es que el problema no es el género como tal, sino el sistema de género. El sistema que genera jerarquías. Lo mismo que el sistema de masculino y femenino que genera jerarquías. Cuando no existan jerarquías no hay víctimas. Pero esas jerarquías se las adjudicaron a sí mismos los hombres para lograr tener el poder y el manejo de las... Pero muchos las heredamos. Y las replicamos. Entonces nos las replicaron en nuestra casa nuestras mamás y nuestros papás. Ambos las replicaron, nosotros las aprendimos y muchas veces las estamos replicando también. Romper el esquema del masculino y el femenino tradicional es beneficioso para ambos, no es para las mujeres. O sea, no es pensar que al ser feminista estamos apoyando a las mujeres, no, estamos apoyando un sistema de libertad para todos. O al romper la hegemonía entonces de lo masculino y lo femenino tradicional, estamos beneficiando a las mujeres, no, a todos nos conviene. Yo le pregunto, ¿qué tan dispuestos están los hombres a romper con esos privilegios que tradicionalmente ha tenido el modelo patriarcal, el hombre de hoy? Yo creería que muchos están dispuestos, pero les da miedo. Miedo a verse débiles, miedo a verse demasiado complacientes, miedo a que los juzguen y juzguen su masculinidad ya desde la parte de orientación sexual también. Porque entonces si el hombre no es tan macho, entonces ¿qué es? Entonces volvemos a las negaciones. Si no soy macho, entonces soy femenino. Y si soy femenino, puedo ser homosexual. Entonces son miedos a cómo se te estigmatizan o te nombran. Pero yo sé que a muchos nos gustaría que nuestra pareja compartiera nuestros sueños y también nuestros ingresos. Y que aportara a la casa. Eso es cómodo. Y yo quedarme con mi hijo una tarde y poder disfrutar de unas vacaciones con mi hijo mientras mi esposa está trabajando. Y qué rico estar con mi hijo. Y poder ir a la reunión de padres de familia de pronto y estar con ellos o ir al paseo. Yo creo que esos que también son privilegios de la mujer, así a veces los digamos que son obligaciones, pero ellos tienen un disfrute de los hijos muy especial. También nos gustaría tenerla a nosotros, pero entonces es una situación relacional. Siempre que hablemos de masculinidad y feminidad, tenemos que pensar en relacional, porque no existen como independientes, siempre son los hombres vistos con las mujeres o las mujeres con los hombres, solo no podemos existir. O sea que son casi víctimas de su propio invento. Definitivamente. Eso es como, sí, se está pagando, porque a mí sí me parece que uno perderse del disfrute de los hijos, yo creo que es una cosa terrible, sea hombre o mujer. Un ejemplo claro, la legislación, licencia maternidad, ¿cuántos meses son? 3. Listo. Licencia paternidad no existía hasta hace poco. Hasta la ley María. ¿Quiénes hacen las leyes? Los hombres. Listo. Entonces los hombres haciendo leyes donde no permiten disfrutar de los hijos. Eso es ser víctima de los propios hombres, claro. Sí, pero también se tenía el concepto de hijo diferente al que se tiene ahora. Ahí vamos a las nuevas paternidades, lo que hablamos nuevas masculinidades, que le llaman más bien masculinidades, otro nombre no nuevas, sino alternativas, que son hasta más bonito. Sí, bueno. De todas maneras, ese concepto de esposa que se tenía antes, no solamente por parte del hombre, sino de la misma mujer.
porque muchas mujeres se casaban sin amor, simplemente porque me conviene este hombre. Es trabajador, es juicioso, viene de buena familia, toda la cosa, tiene su casita o tiene su buena recua de mulas y toda la cosa, me voy a casar con él, ¿sí? Y en el camino pues nos vamos enamorando, si podemos, o si no nos vamos odiando y nos aguantamos. Definitivo. Porque eso pasaba, ¿sí? Entonces, nacían hijos de esa unión muy lejana, de una unión muy lejana, donde solamente se unían para tener un coito, pero se separaban o vivían separados sus almas y sus mentes siempre, donde la mujer ejercía unas funciones en su casa de ama de casa. Ama de casa quiere decir dueña de casa, ¿m? Donde el marido era casi que un visitante. Ella era la dueña de la casa. Ella era la que decidía qué se comía, cómo se comía, dónde se comía, quién no comía, cómo se vestía, quién no vestía. Hasta al marido lo vestían, porque los esposos, y tengo referencias, ahora que estoy en la dura tarea de escribir, tengo referencias de unas sociedades no muy antiguas, muy cercanas, donde los señores se levantaban por la mañana y tenían que tener la ropa organizada que se iban a poner de pies a cabeza, y si la señora se le olvidaba y ponía el zapato derecho en el pie izquierdo, o sea, así se los ponían. Entonces hasta la misma señora decidía qué se ponía su esposo, cómo iba a salir. Entonces empieza uno a pensar, ¿quién era el dominante ahí? Pero ahí nos faltó algo, era el reino de lo público y de lo privado. Entonces la mujer estaba sometida a lo privado, donde era su reino, y el reino de lo público era del hombre. Y eso definitivamente marcaba una diferencia fundamental, porque si bien podía dominar un micro, el cosmos estaba afuera. No, y la señora era ama de casa mientras existiera el marido. En el momento de viudez, la mujer entraba en desgracia. Era una paria. Y porque ese soporte lo daba el hombre, ¿no? Decías ahorita que ese era el esquema de matrimonio. Ahora el esquema ha cambiado. Ahora no es el matrimonio y la esposa, sino el compañero y la compañera. Y eso, así suene muy sutil y algo simplemente de palabras, reevalúa completamente la relación. Porque si soy compañero es para construir un proyecto de vida, no para gobernar un territorio, sino para que ambos vamos caminando hacia un norte y aportando desde nuestras posibilidades y soportando nuestras dificultades, nuestras falencias, ambos a un norte. ¿Sabe qué me preocupa también de todo esto? Que lo digo en el caso concreto de Colombia, somos un país mayoritariamente católico, sin juzgar pues de manera particular a la Iglesia Católica, pero siento que no va al mismo ritmo en el que se van gestando otros cambios sociales. ¿Hasta qué punto se vende esa idea de compañero-compañera y no estamos todavía pensando en ese matrimonio tradicional, aunque la sociedad está en otra dinámica completamente diferente? Y ahí es cuando empiezan a generarse esos choques tan complicados, y eso también ha acarreado una cantidad de divorcios que se evidencian en las cifras que presentan las notarías cada trimestre. Y eso tiene sus consecuencias en los hijos y en la educación de los hijos, que son a futuro pues los que estarán ejerciendo esas nuevas masculinidades. Bueno, soy un ávido lector de documentos de la Iglesia, es una de las pasiones raras que puedo tener yo. Y yo creo que la Iglesia Católica no va tan atrás como van los sacerdotes y algunos ministros de la Iglesia. Documentos desde el Concilio Vaticano II, hay documentos en el Concilio Vaticano II, el específico del matrimonio, que habla de esa unión para el progreso mutuo, para la alimentación mutua, para el crecimiento mutuo. Habla de compañeros y compañeras. Lo que pasa es que no lo saben vender, y hay ministros de la Iglesia que no han leído ni siquiera los documentos de la Iglesia. Entonces tenemos sacerdotes patriarcales, sacerdotes que tienen la hegemonía en la cabeza del poder, pero la Iglesia como institución se ha permitido avanzar en ese proceso, y no se nota, pues quien lo debe replicar no lo está replicando, pero las instituciones son más paquidérmicas. En este caso la católica ha hecho avances, tal vez no sus ministros para replicarlo. Bueno, ya estamos llegando a nuestra recta final, no nos habíamos dado cuenta ya de la hora. Este tema de verdad realmente importante, es apasionante. Porque además hace parte de ese día a día que todos tenemos, las señoras que nos están escuchando en la casa, incluso el señor que va manejando su automóvil. O sea, esto hace parte de nuestro día a día, y estamos enfrentando esas nuevas masculinidades de las que nos hablaba el doctor Carlos Mario. Sin lugar a dudas, el mundo tiene una dinámica diferente. Creo que los medios de comunicación también permiten que vaya y venga la información constantemente y que nos estemos dando cuenta de lo que ocurre
en otros países frente a estos temas, que esos movimientos sociales también cobren cada vez mayor fuerza. Pero yo quiero ya en estos 2 últimos minuticos que usted nos entregue pues como una conclusión de lo que ha sido precisamente ese trabajo y ese análisis que usted con otros compañeros ha tenido frente a cómo estamos hoy aquí asumiendo el tema de las nuevas masculinidades, cómo ha ido cambiando esos roles y ese relacionamiento entre géneros. Retomo una frase de Simón de Beauvoir que decía, la mujer no nace, se hace. El hombre tampoco nace, se hace. Y como hombres y como mujeres debemos decidir cómo queremos hacernos y cómo hacer nuestros hijos o cómo contribuir a que ellos se hagan más bien. Hay que construir desde una masculinidad y una feminidad propias del ser, pero no jerárquicas y que opaquen al otro, sino en igualdad de condiciones de derechos, de oportunidades y responsabilidades para poder ser felices como sujetos diferentes, como hombre y mujer, complementarios y compartibles. Muy bien. Un sueño más por cumplir. Bueno, queremos agradecerle a todos quienes estuvieron con nosotros en la sintonía, invitarlos a que continúen. El próximo jueves nos volveremos a escuchar a partir de las 10 de la mañana en esta franja del Radio Consultorio. Muy especialmente también queda invitado por una próxima oportunidad el doctor Carlos Mario Sánchez, sexólogo de la Universidad de Alcalá de Henares en España, experto en violencia de género y masculinidades, que nos acompañó esta mañana en la emisora cultural de nuestra alma mater, y por supuesto la profesora María Eugenia Mejía, quien es la coordinadora académica de este espacio y Alma y Vida también del Radio Muchísimas gracias, Nidia, a ti por nuestra compañía y a nuestros oyentes. Claro que sí, reiteramos entonces la invitación para que nos acompañen en 8 días a partir de las 10 de la mañana en este Radio Consultorio de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. En el Control Máster nos acompañó Dagoberto Paternina desde Medellín. La conducción de este espacio de quien les habla, Nidia María Montoya Bando. Feliz día para todos. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted.